Gloria a Dios. Hermano, yo me recuerdo cuando yo estaba en la primaria, lo que en inglés y aquí en este país le dicen elementary school, la escuela de elementary. Elementaria. Después de salir, ya cuando estaba acercándome a eso del cuarto grado, el quinto grado, terminando la primaria, yo me recuerdo que yo y unos cuantos amigos que yo tenía, íbamos a la bodega que estaba en la esquina. Inmediatamente después de salir de la escuela, casi de una vez ahí mismo a la bodega. En una ocasión yo me recuerdo que estábamos entrando y yo no tenía dinero. Tampoco éramos como tres. Y otro que estaba con nosotros tampoco tenía dinero. Y yo dije, no, ustedes van a comprar, pero yo no, porque yo no tengo con qué comprar. Mami no tenía para qué. Y uno tenía, pero el otro dijo, no, pero yo tampoco tengo. Pero eso no quiere decir que yo no voy a conseguir. Mira, lo que tú tienes que hacer, tú coges la cosa pequeñita así, tú te la pones en el bolsillo por aquí o el bolsillo por acá. Y nadie va a ver. El muchachito hizo, cogió una cosa, se lo metió, salimos. La sierva de Dios Serenidad se sienta, eso sería una victoria en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Llegó, en otro día que fuimos, otra vez me preguntaron, oye, ¿tú no vas a conseguir nada? Y yo dije, yo no tengo. Y yo, ¿pero qué fue lo que yo te enseñé la última vez? Yo dije, bueno, pues está bien. En esa ocasión yo cogí las cosas, están en el bolsillo, y Eso salimos, y todo bien. Eso no me lo dijo Ahí está el grupito de amigos, toditos comiendo, aunque no toditos tenían dinero. En otra ocasión, digamos una tercera ahora, yo estoy solo, después de la primaria, y yo entro a la bodega, y yo voy y busco, oh, espérate, yo no tengo, pero ya yo conozco el truquito. Y me tomo un juguito, y lo pongo en este bolsillo. Él me está mirando porque Y yo salgo de la bodega tranquilito, como que nada está pasando. Pero en este día, el dueño sí vio. Y va donde mí, aparentemente había visto en la cámara o algo así, y busca por todos los bolsillos. Cuando hace, en este bolsillo, saca la situación y dice, y tú te me largas de aquí. Me bota para afuera. Yo me recuerdo, yo un muchacho de 9, 10 años, pensando, ¿por qué no se abre un hoyo en la tierra para así que yo sea completamente tragado? Porque, wow, uno con la vergüenza puesta completamente encima. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Amén. ¿Alguien ha estado en un momento en su vida? Cristo está vivo, hay esperanza. Si no fuera ¿Alguien ha estado en un momento en su vida cuando hizo una cosa que quizás no se supone que usted estuviera haciendo y lo hizo? A veces lo hace conociendo y al fin uno queda en vergüenza y uno dice, pero no habrá un chin de tierra que me trague. O quizás yo soy el único que he cometido errores, la gloria sea de Dios. Aleluya. En el matrimonio, ¿verdad? Estamos ahí en medio de una pelea. Y mira, no tú, porque tú eres tan feo que... Y después uno dice, pero ven acá, ¿qué fue lo que yo dije? O lo que yo hice. ¿Cuál fue el plato que yo tiré? El libro que... Pero ¿qué fue lo que yo hice? El muchacho hizo una cosa, llegó a la casa, tú le diste una pela, pero te diste cuenta que quizás la disciplina era demasiado severa. Luego tú dices, pero ¿qué pela fue la que yo le di? Pregúntale a Claude. Aleluya. O estamos en el trabajo, hermanos, o estamos en la escuela, o en nuestro vecindario, y simplemente hacemos cosas, hermanos, por la cual queremos perdón.
Cometemos errores que queremos que algo cubra nuestra vergüenza. Santo. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Amén. A veces hasta luchamos en la vida, ¿verdad? En nuestro trabajo, en la escuela, consiguiendo dinero y prestigio y poder. A veces cubrimos la vergüenza de nuestro ser, ¿verdad? Pensamos que no valemos mucho y pensamos que la otra gente se da cuenta de que nosotros no valemos mucho. Y hacemos muchas cosas para ver si podemos cubrir nuestra vergüenza. ¿Alguien está conmigo en este día? Amén. Gloria a Jesús. Un pueblo así, mire, antes de continuar, nosotros estamos en tiempo de eso que yo estoy describiendo. Pero si miramos, prendemos la noticia, hermano, si uno mira a Washington, eso es una vergüenza. ¿Ve? Y uno mira a la policía y eso es una vergüenza. Y uno mira las escuelas y eso es una vergüenza, hermano. Uno mira los matrimonios y eso no sirve hoy en día mayormente. Esperamos que la iglesia sea un poco diferente. Miramos los hijos, miramos, ¿verdad?, las diferentes áreas de la vida, el entretenimiento, las artes, la película, y uno dice eso como que eso da vergüenza. Santo Jesús. Estamos en tiempos como esos. Israel estaba así mismo. La historia de Israel la conocemos, ¿verdad? Dios, y sabemos, ¿verdad?, de las prédicas que hemos hecho anterior a esta. Dios crea en el principio, pero el hombre se separa de Dios. ¿Ven? Pero Dios tenía un plan para traer a la humanidad para atrás para sí mismo. Y comienza a desarrollarlo con una familia. La familia de Abraham. Amén. Ven, lo vemos desarrollar. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Ellos eventualmente llegan a la tierra de Egipto. Allá se multiplican hasta los millones. Pero son hechos esclavos. Y Dios con mano poderosa los saca a ellos de Egipto. Amén. Gloria a Jesús. Sin embargo, aunque Dios lo había sacado a ellos de un sitio donde ellos eran esclavos, donde ellos no tenían ningún valor en sí mismos, simplemente por ser humano, el valor de los israelitas en Egipto era su trabajo. El que podía hacer 20 ladrillos valía menos que el que podía hacer 50. Pero Dios los saca de ahí, le quita sus cadenas. Sin embargo, las cadenas que ellos tenían adentro continuaron ahí. Santo Jesús. Aleluya. Mientras que ellos eran libres, salieron del desierto y comienzan a adorar otros dioses. De tal manera, hermano, que cuando comienza el libro, ¿verdad?, de Levítico, dice que Dios le habla a Moisés desde adentro del tabernáculo, desde adentro de la carpa de reunión. Es decir, ¿verdad?, los eruditos han dejado entender de que Moisés no podía entrar. Y el libro entero de Levítico se trata de cómo traer un pueblo pecaminoso, un pueblo que ha pecado contra este Dios que lo ha sacado de Egipto, cómo traerlo a su presencia. Como un pueblo de vergüenza, entrarlo a la presencia de un Dios vivo. Amén. Y vimos en el libro de Levítico, hermano, vimos como Dios comenzó a explicarle de los sacrificios. 5 tipos de sacrificios, ¿verdad? Algunos para decir simplemente gracias o te amo, algunos para pedir perdón. O las fiestas anuales que le recordaban al pueblo de la obra que Dios había hecho en su vida. Vimos que Dios le desarrolló también un sacerdocio. Los que iban a administrar los sacrificios y las fiestas era un grupo de gente llamados sacerdotes. Vimos también las cosas que hacen la gente de Israel, lo que lo hacía puro o impuro, lo que lo dejaba entrar o no entrar en el tabernáculo. Y como explicamos, hermanos, todo este libro está como una forma poética. Está en una forma, hermano, como se le dice a los poemas chiásticos. Los poemas chiásticos, ¿verdad?, se reflejan en el principio y al final, una y otra vez, y después el significado del poema está en el centro de ahí. Es decir, en el poema se dice A, ¿verdad?, una declaración A, y esa misma declaración A está al final.
Y después sigue la declaración B, y antes de la última A está otra B. Y el significado verdadero está en el mismo centro. Y así mismo vimos este libro. En el principio está eso de los sacrificios y las fiestas, y también al final. Después más para adentro vemos eso del sacerdocio, y más para adentro vemos eso de las leyes de pureza. Y en el mismo centro vemos de qué se trata todo este libro. El capítulo 16, hermanos. El día de expiación, como se le dice en hebreo, Yom Kippur. El día de expiación. Era un día en el cual Dios y el pueblo podían tener perfecta comunión. ¿Cómo, hermanos? Síganme ahí mismo en Levítico 16, el verso 11 dice de esta manera. Y voy a leer unos cuantos versos para así explicar todo esto y así hablar todo junto. Dice en el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo, amén. Luego Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego degollará el becerro para su propia expiación. Tomará entonces un incensario, echará en él brasas del fuego que arde en el altar delante del Señor, y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará tras el velo. Allí, delante del Señor, echará el perfume sobre el fuego, y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro con el dedo y la rociará 7 veces el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación, degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre al interior tras el velo, y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de este, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación, y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por él, por el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y lo untará sobre los cuernos del altar y alrededor de este. Luego, con el dedo rociará sobre él la sangre 7 veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará a traer el macho cabrío vivo. Pondrá las 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya y gloria a Dios, hermanos. Aleluya y gloria a Dios. Si no captó lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos, en eso que yo acabo de leer, este texto nos ayuda a entender, hermano, de que había un día en particular en el año, en el calendario de los judíos, llamado Yom Kippur, el día de expiación. En ese día, el sumo sacerdote, vestido en sus vestiduras sagradas, con nadie más en el tabernáculo, iba a coger 3 animales, un becerro y 2 cabras. Iba a coger el becerro y lo iba a matar, para entonces traer la sangre. No sé si se recuerda, ¿verdad?, el plano de cómo se veía el tabernáculo.
Eran unos atrios rodeados, ¿verdad? Unos atrios que se hacían con una tela de lino. Después adentro, que uno entraba, ¿verdad? Dentro de esos linos, de ese rectángulo hecho de lino, uno entraba a lo que se llamaba los atrios. Ahí estaba el altar de sacrificio y después el lavatorio. Y en medio de ahí había otra carpa. Cuando se entraba, uno estaba en el lugar santo. Entonces había otra cortina y uno pasaba y ahí estaba en el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo se iba una vez en todo el año, el día de expiación. Gloria a Dios, aleluya. Aarón o el sumo sacerdote iba a coger el becerro, matarlo, cogiendo su sangre entonces para entrar al lugar santísimo y allí rociar la sangre de ese animal. Y así él iba a quedar, ¿verdad?, con sus pecados hecho expiación por ellos y la de su familia. Y entonces iba a coger una cabra, una de las dos cabras que entró, y la iba a matar, degollar, para también traer su sangre y rociarla en el lugar santísimo, y así se hacía expiación por todo el pueblo. Expiación por el pecado de todo el pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén. Amén. Aleluya. Dame hacer pausa ahí mismo para nosotros hablar de la palabra expiación. ¿Qué quiere decir la palabra expiación? Kippur del hebreo. Y hablamos del hebreo, hermano, porque saben quizás lo que ya tienen un rato en el cristianismo, quizás no saben lo que son nuevos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, el Viejo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego, y la Biblia fue inspirada en sus lenguajes originales, sin error en sus lenguajes originales. Por eso miramos el hebreo y el griego. Y esta palabra en el hebreo, la palabra kippur, hermano, quiere decir, ¿están conmigo? Amén. Esta palabra kippur, Yom quiere decir día, kippur quiere decir expiación. Pero ¿qué quiere decir específicamente expiación o kippur? Kippur quiere decir el cubrir una cosa. Entonces, los israelitas cometían errores, pecados, cosas que le ofendían a Dios. ¿Por qué le ofendían a Dios? Porque iban opuesto a su naturaleza y su carácter. Amén. Dios, cuando dio su ley, Él dio la ley de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su bondad. Cuando uno hace lo contrario, eso le ofende a Dios. Y eso ocurría muchas veces con el pueblo de Israel, pero una vez en el año, en cada año, una vez al año, se hacía un sacrificio que simbólicamente cubría el pecado del pueblo. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda estar en la presencia de Dios. El simbolismo, ¿verdad?, es de que estos errores que los israelitas estaban cometiendo estaban dañando el ambiente, el espacio de Israel y el espacio allí de Dios. Algo tenía que cubrir esa maldad que había en el aire, esa maldad que había en la tierra, esa maldad que había en la gente, para que Dios no lo destruya a ellos. Aleluya, gloria al Señor. Ya que un Dios de vida no puede estar cerca de pecado, cerca de cosas que tienen que ver con muerte, porque el pecado es muerte. Yes, amén, gloria a Dios. Kippur quiere decir cubrir. Amén. Entonces se cogía la sangre, hermano. Yo no sé si alguien aquí ha estado delante de un animal siendo degollado. Yo estaba debatiendo con mí mismo, ¿verdad? Ver el aparato que tenemos aquí. Yo le iba a enseñar un animal siendo degollado, pero luego decidí que era una imagen demasiado gráfico para aquí. Hermano, lo he visto rápido, que le mochen la cabeza, y lo he visto lentamente, un animal siendo degollado. En las dos ocasiones, hermano, es una escena de horror. Cuando comienza a caer toda esa sangre, es una escena de horror, hermano. Uno dice, pero ¿qué es lo que yo estoy mirando?
Y así estaba el sumo sacerdote en medio de esta escena de horror para cubrir el pecado, para cubrir la maldad de él y del pueblo. ¿Están conmigo todavía? Amén. Él degollaba el becerro, luego degollaba a la cabra, al chivo, si quiero otra palabra para cabra. Y así entonces entraba en el lugar santísimo. Y allí rociaba eso. Y ahí quedaba el pecado cubierto. Ya Dios no estaba, digamos, tan enojado por el pecado del pueblo. El pecado estaba cubierto. Entonces salía afuera del lugar santísimo, del lugar santo, a los atrios, a donde estaba la otra cabra, el otro chivo. Y le ponía las dos manos. Y se hacía, hermano, una oración. ¿Están conmigo todavía? Amén. Gloria a Jesús. Y él iba afuera y ponía sus manos sobre la segunda cabra. Y él hacía una oración, simbólicamente pasando todos sus pecados y todos los pecados del pueblo encima de este animal. Gloria a Dios, aleluya. Entonces esa cabra llevaba como si fuera el pecado del sacerdote y del pueblo encima Santo Jesús, aleluya. de sí mismo. Amén. Y entonces con uno designado cogía la cabra y la sacaba afuera del tabernáculo, afuera del pueblo, y la dejaba así, que se fuera sola, en medio del desierto, Santo. hasta que se cayera por ahí, por un barranco, algo así, por ahí. Algo interesante que nos dice la historia, hermano, de que cuando soltaban la segunda cabra, entre paréntesis, déjenme explicarle una cosa del texto, de lo que quizá me siguieron en este mes leyendo el libro de Levítico, lo que quizá leyeron un poco anterior en el capítulo 16, dice que iba a haber una cabra que era para el Señor y otra para Azazel. Y usted quizá lea eso y diga, ¿cuál es Azazel? Azazel no es ningún personaje, hermano. Lo que hicieron ahí fue que no tradujeron la palabra. Azazel meramente quiere decir la cabra que sale afuera, o la cabra de escape. ¿Ven? Cerrando ese paréntesis, ¿verdad? Nos dice la traducción, la tradición, la historia, de que cuando soltaban esa cabra afuera del pueblo, que se vaya por ahí el desierto a caer por un sitio por ahí, ellos cogían una cinta roja y la amarraban a los cuernos del altar de sacrificio, y que cuando por fin la cabra se moría por allá afuera, esta cinta roja se convertía blanca. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Y eso era, hermano, el día de expiación. Y usted dirá, pero ¿por qué está una situación tan horrorosa? Y el próximo capítulo nos da la respuesta. El capítulo 17 y el verso 11 dice esto. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Aleluya. Solo leyendo esa parte A, dice, y es que la vida de todo ser está en la sangre. La vida está en la sangre, hermanos. Entonces la Biblia nos deja entender a nosotros, hermanos, de que el pago del pecado es muerte. Al Israel pecar contra Dios, lo que ellos se merecían era morir. Pero en vez de matar al pueblo o matar al sumo sacerdote, lo que se hacía es que se usaban unos animales en sustitución. El becerro para el sumo sacerdote y estas dos cabras para el resto del pueblo. Gloria a Dios. Ellos eran sustitutos para el sumo sacerdote y para el pueblo. Y se simbolizaba, ¿verdad?, de que se estaba pagando vida con eso de su sangre. Dios decía, la vida está en la sangre. Amén, hermanos. gloria a Dios, aleluya. Como le dije, hermano, yo no sé si usted ha estado en medio de una escena en la cual se mata un animal de esta manera.
se ha olido los olores o visto el animal peleando porque sabe que algo malo le está sucediendo. Y luego cuando comienza a salir, hermano, toda esa sangre, uno dice, pero qué horror. Esto es feo, es lo que uno dice. Y la respuesta que le digo a eso, hermano, es que el pecado, ¿están conmigo? Amén. Amén. El pecado, hermano, eso es feo. Aleluya. Amén. Gloria. No sabemos, hermano, no entendemos. Yo no creo si se nos llega a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, de qué tan malo, hermano, es el pecado. Gloria al Señor. Es algo que trastorna la humanidad, Yes. que trastorna el ser humano, Yes. que te daña completamente. Amén. Es algo que calcome a tu alma. Yes, amen. No se supone que tú tengas una imagen bonita, algo, lo que sea con eso del pecado. Se supone que cuando pienses del pecado, tú pienses en una escena de horror, porque lo que es el pecado es un horror. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Algo que mata al ser humano, que destruye al ser humano. Aleluya. La gloria sea de Dios. Si esa escena a la que yo le describí, hermano, era horrorosa, porque el pecado es horroroso. Pero, hermano, hemos estado diciendo de que todas estas cosas simbolizan a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Los sacrificios y las fiestas eran nada más que una sombra, un ejemplo, una metáfora de Jesús. Jesús es el verdadero sacrificio. Aleluya. Jesús es la verdadera fiesta. Aleluya. Hermanos, si vimos este sacerdocio es porque Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Amén. Aleluya. Si vimos las leyes de pureza, hermanos, eran cosas simbólicas. Señalaban a lo verdadero que era Jesús, que es Jesús. Jesús es nuestra pureza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea a Dios. Y ahora mirando el día de expiación, que es lo que se trata el libro de Levítico, hermano, Jesús es nuestro verdadero día de expiación. Santo Jesús. Aleluya. Amén. Jesús es nuestro verdadero día de expiación. Alabado Dios. Hermano, Él fue maltratado y agobiado. Él derramó su sangre. Santo Jesús. Santo Pero me Jesús. gusta que Jesús no hace kippur. Mano, yo- Aleluya. yo- ¿Está conmigo? Jesús no hace kippur. Si se recuerda la definición, kippur quiere decir cubrir. Jesús no cubre el pecado. Cuando se vio a Jesús, se dijo de él, aquí está el sacrificio, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado. Gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Todo Amén. simbólico de Jesús, ¿verdad? Él fue sacrificado. Él estaba en esa escena de horror, ¿verdad? Derramando toda su sangre. Me gusta de que la cabra de escape, la cabra que se sacaba afuera, hermano, llevaba todo el pecado encima. Usted se recuerda de que Jesús no se murió adentro de la ciudad, lo dirigieron hacia afuera. Ay, Lo santo, dirigieron mi hacia alma te afuera. alaba, Porque Jesús. Jesús es nuestro día de expiación. Gloria a su nombre. Amén. Oh, mi alma alaba al Cordero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero El Jesús poder de la hace sangre más de que Cristo. expiación. Él hace más que cubrir, hermano. Él quita el pecado del mundo. Amén. Santo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, a la luz del libro de Levítico, la pregunta es si nosotros hemos minimizado el pecado. Santo. Alaba. Jesús. Alaba que Cristo vive. Yo me recuerdo, hermano, que siempre lo cito porque me encanta, porque David tenía ese entendimiento claro de sí mismo y del pueblo. Por eso siempre lo cito. Cuando le vienen con la noticia de que Saúl se murió,
¿verdad? Era una batalla, se le había profetizado al rey Saúl. Eso es mucho más luego en la historia de lo que estamos hablando. Mucho más luego está un tal rey Saúl que nunca hizo la voluntad de Dios. Eventualmente Dios lo saca de su presencia como si fuera. Termina su vida en una batalla que le profetizaron que él iba a estar. Se ve que no va a ganar la batalla. Y con la ayuda de uno que era su asistente, ahí él coge su espada y se cae encima de su misma espada. Uno ve eso y dice, pero hay que decirle a David. ¿Por qué? Porque David andaba su vida corriéndole a Saúl. Mientras que en un momento eran amigos, eventualmente Saúl se puso con una enemistad, con una cosa diabólica contra David. Y siempre estaban corriéndose el uno al otro. Eran en práctica eran enemigos. Aunque David siempre respetaba a Saúl. Amén. Y en acciones le dijo, mira, no era posible que yo te matase, pero mira, no lo hice. Porque él sabía de que este era el que Dios había ungido para ese oficio de rey. Cuando este llega diciendo, mira, mataron a Saúl, David dice, hazme un favor, máteme a ese individuo. Santo, mi alma la ¿Y por qué era, hermano? ¿Por qué una cosa tan severa? Y la respuesta es, hermano, de que Israel acababa de salir de un periodo, el periodo de los jueces. Recuérdese de Débora y Sansón y Gedeón. El periodo de los jueces, que la Biblia dice que cada cual hacía como le daba la gana. Cada cual hacía como le parecía a él bien. Y ese libro es un libro de horror, hermano. Vaya y léalo, si no me cree. La gente termina mochada en pedazos ahí. Gente violada por varias horas. No, violada por varias horas. Una película de horror. Y ellos acababan de salir de esa época. En la mente de la gente, el pecado, eso estaba bien. Como hoy en día. Alaba. Santo. Aleluya, santo. La fornicación, claro que sí hay que hacerlo porque hay que saber, ¿tú me entiendes? Alaba. La mentira, no, a veces hay que decirla. No una pelea, no me mire mal, que yo quizás te dé una trompa. Santo. Y así sigue la lista de los pecados. Y nuestra cultura y nuestro país, y los países, están completamente que el pecado no es nada. Y así estaba Israel. Y así llegó ese vagabundo ante David, diciéndole que el que Dios había escogido y ungido para un ministerio que él le encargó, que se había muerto. Eso era para traer, ¿verdad?, con una cosa muy seria, no de que excitado y feliz. David quería establecer un respeto para Dios. Amén. Una actitud contraria al pecado. Amén. Una vez más hacemos la pregunta. Yes. ¿Hemos minimizado el pecado en nuestras vidas? Amén. Eso es así. No deberíamos, hermano. Santo. Pero el pecado es un asunto muy serio, muy grande. La gloria sea de Dios. Hermano, hemos hablado en el pasado, ¿verdad?, de que al uno venir a Cristo, ¿verdad?, imagínese una escena en una corte y contra usted está un sinnúmero de cargos que lo que te van a dar es la vida en la cárcel. O tú pasas la vida en la cárcel o paga $2 billones. Tú ni quieres ni pasar la vida en la cárcel ni tienes el dinero. De repente entra uno en la corte, ¡pam!, le da una patada a la puerta a Jesús y dice, no, yo pago. Bendito su nombre, aleluya. Bendito su nombre, aleluya. Y usted queda, hermano, libre de toda condenación. Aleluya. Como lo dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero volviendo a esa escena, imagínese uno en esa corte, no usted, pero uno, ¿verdad?, con cargo de asesinato y de ladrón. Que lo declaren libre, ya no tiene que ir a la cárcel. Pregunta, ¿su naturaleza ha cambiado? No. Todavía es asesino, ¿verdad? Todavía es ladrón, ¿verdad que sí? So, Dios lo que hace, que Dios cuando lo aceptamos y lo seguimos, Él toma todos los cargos. Pero todavía Él tiene que regenerarnos. Si no me cree, hermano, de que los cristianos cometen errores y pecados, tan solo lea la Biblia. Aleluya. ¿Por qué tú crees que se dice renovaos? Yes. ¿Verdad? Renovado. ¿Por qué usted cree que Pablo escribió esas epístolas? Es mayormente corrigiendo el error y el pecado y la falsa doctrina. Gloria a su Gloria nombre. a Jesús.
Es porque Dios toma los cargos, pero todavía tiene que lidiar con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza rota, nuestra naturaleza influenciada radicalmente por el pecado. Hemos minimizado el pecado, hermanos. Santo, aleluya. Quizás antes de aceptar a Cristo lo minimizamos, no era nada el pecado. Y muchas veces también en Cristo, yo no sé. En Cristo minimizamos, hermano, el pecado. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Cómo puede ser? Santo Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser Santo que Jesús, traigamos aleluya. contaminación Ay, santo. a la presencia de Dios con nuestro pecado? Gloria a Dios, Hermano. aleluya. Jesús pasó una escena de horror por su pecado. Amén. Amén. Él entregó su vida por tu pecado. Aleluya. Al contemplar tu naturaleza pecaminosa, eso debería caerte encima como un camión de ladrillo encima, el peso del pecado. Santo Dios, aleluya. Pero me encanta, hermano. ¿Están conmigo todavía? Amén. Lo veo medio serio. Estamos medio serios. Patricia dijo. Pero me encanta, hermano, porque aun cuando tú reconoces esto, actualmente no minimiza el pecado y te cae el peso de culpabilidad, de convicción de nuestros errores. Cuando te cogen con la mano ahí pelada, con el juguito en el bolsillo, Alaba. que está descubierto así al frente, que se ve tu vergüenza, Santo Jesús. se ve la vergüenza de tu error. Me encanta, hermano, porque cuando eso te cae encima, entonces podemos meditar y adorar y celebrar de la gracia de Dios tan grande para nosotros. Gloria a su nombre. ¡Oh! ¡Aleluya! Gloria a Y la Dios. gloria sea de Dios. Amén. Hermano, porque nosotros contemplando de nuestra naturaleza, de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, usted sabe Gloria a que Dios. usted no es perfecto. Pastor. Sabe que ha cometido errores en su matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, aún en la iglesia has cometido Alabado errores. sea su Usted no es nombre. perfecto. Amén. Pero mientras meditamos en eso, hermano, podemos darle la gloria a Dios por la gracia encima de gracia que tenemos en Dios. A veces le preguntan a los cristianos, pero ¿por qué es que tú hablas tanto de Jesús, tan enfatizado con Jesús todo el tiempo? Hermano, es que la gracia de Dios es tan buena. Yes, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque Oramos su nombre. Aleluya. Al poder de Jesús. Porque hermanos, aleluya, esa escena de horror es para nosotros. El que se supone que esté ahí degollado por tus errores es usted. ¿Lo entiende? ¿Lo ve? Imagínese una escena, o quizás no se lo quiere imaginar. Una escena, usted degollado, su sangre toda esparcida así. Wow. Alaba. Eso es para usted, pero Cristo dice que me caiga encima a mí, que me ocurra a mí, Alabado sea su nombre. Aleluya. para Alabado sea que el santo. usted no tenga que morir, Él murió. Alabado sea Para Jesús. que usted no tenga que sufrir, Él murió. Para que usted no Alabado tenga sea eso Jesús. feo, Él se hizo feo, la gloria sea de Dios. Alaba el poder de Dios. Para que usted no tenga esa vergüenza, hermano. Aleluya. Él dejó que Él fuera pasado por una vergüenza. Amén. Aleluya y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Bendecido sea So, Jesús. ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Hermanos, vamos a comenzar con arrepentirnos. Gloria sea al Eterno.
de minimizar el pecado. La pregunta surge, ¿qué haremos entonces? Y la primera respuesta, hermano, es, vamos a comenzar arrepintiéndonos por nuestro pecado, por minimizar el pecado. Comience con eso, hermanos. Luego quiero que se memorice Juan capítulo, estoy dando tarea, Juan capítulo 1, verso 29. Quiero que se lo memorice. ¿Qué es lo que dice ese verso? Juan capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista hablando de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no se lo ha memorizado, vaya y léalo. Juan 1, 29, para que eso esté grabado en su mente. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Puede ser una oración simple, y la puede ser ahora como lo puede ser después, hermano. Una oración como esta, no necesariamente pero como esta. Perdóname, yo necesito tu gracia, Jesús. Amén, gloria a Dios. Le estoy dando una tarea, que haga una oración como esta. Perdóname, yo necesito tu gracia. Amén. Y quizá usted diga, pero ya yo acepté a Cristo y ya yo hice esa oración. Hermano, recuérdese de que Él todavía está cambiando nuestra naturaleza y va a estar cambiando nuestra naturaleza hasta nuestro último día o hasta el último día. Esa oración debería estar diaria en nuestra boca. Dios, perdóname y dame de tu gracia. Amén. Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Me recuerdo de una historia de un hombre que estaba en un seminario bíblico y fue a donde uno de sus profesores y le dijo exactamente esto, lo que estamos hablando, la que él entendía todo el proceso y toda esa cosa que se hablaba en la Biblia, pero que él no como que exactamente y precisamente entendía por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Él no entendía como eso del pecado que él quizá tenía. Y el profesor le dijo, vete y lee el libro de Levítico. Léelo todos los días por un periodo. Y él dijo, oh, está bien, ok. Y no lo hizo. Y continuó en el seminario. Se graduó y luego estaba pastoreando. Y esta pregunta surgió una vez más. Este asunto surgió una vez más. Ya él siendo pastor. Que como que no entendía el sacrificio de Cristo, no entendía por qué Cristo tuvo que morir por él, no entendía eso muy claro de que él era un pecador. Y se entró a leer Levítico, hermanos. Se entró a leer Levítico por un periodo, a estudiarlo, leerlo diario, estudiarlo. Por 6 meses estaba empapado en eso del libro de Levítico, cuando un día en la India, que estaba haciendo misiones en la India, estaba caminando con su esposa cuando estaba pasando por un vivero y estaban hablando con una persona que había sido invitado por ellos. Estaban hablando, caminando, cuando le pasan al lado un vivero y ahí mismo él con toda esa cosa en su mente que la había estado estudiando por meses, el libro de Levítico, mira hacia el vivero en el momento preciso que ellos hicieron ¡ra! Y degollaron un animal. Y él vio ese visual de la sangre salir y del sonido sonar. No sé si usted ha oído el sonido de un animal, hermano, gritando mientras está siendo degollado. Es un sonido que yo creo que nunca se le olvida. Y él vio eso y estaba con esa persona que habían invitado y su esposa. Y él vio eso y comenzó a retroceder. Y dijo, perdóneme, pero yo me tengo que ir. Y se mandó corriendo en la otra dirección porque por fin le había caído el peso del pecado encima. Y él testifica de que corrió por 1 hora. Y cuando terminó de correr, cayó de rodillas, hermanos, pidiéndole perdón a Dios por su pecado. Y la gente testifica de ese pastor, de que él pasó ese periodo y luego una persona muy feliz, que le gusta la aventura, que le encanta la vida, pero que cuando lo miran a él siempre que se ve como una tristeza así como en sus ojos, de tan duro que le cayó el peso del pecado encima. Santo Jesús. El mensaje de Levítico, hermanos, es este. Nosotros
no somos buenos. Alabado sea Jesús. ¿Están conmigo? Amén. El mensaje de Levítico es este. Nosotros no somos buenos, pero Dios, Jesús, ha hecho algo para purificar Aleluya. y entrarnos en su presencia. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Y mientras nosotros celebramos 8 años en esta comunidad, hermano, vamos a contemplar de que la gracia de Dios, hermano, nos ha rescatado. La gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios, hermano, nos sostiene. Amén. Amén, gloria a Dios. En una ocasión Pablo dijo, mira, sáname de esta situación. Y Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Antes de que yo te dé esa sanidad, mi gracia es suficiente para ti. Santo es su nombre. Por eso que yo lo invito a la iglesia, por eso que yo lo invito a la reunión, por eso que yo lo invito a los estudios, hermano, para contemplar y cantar de esta gracia que es tan buena. Amén. Aleluya, póngase de pie conmigo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Bendecimos al eterno soberano por tan hermosa predicación, aleluya, por tan hermosa que están llevando por